la versión audiovisual de este momento junto a Amado y Artemio. A ver, vamos a arrancar, si les parece bien, tenemos varios temas para analizar. Tenemos el tema Pepín, tenemos el tema carne y tenemos el tema Chile. A ver, esta semana se debatió mucho sobre el tema carne, ¿no? Primero, dicho sea de paso, se sabe, digamos, el precio de la carne, la mayoría de los cortes, o muchos cortes, está en el orden de los 700 o 800 pesos, el precio de la carne, y todo indicaría, pareciera ser que la carne puede llegar a seguir subiendo. Ya se conoció el índice mayorista del mes pasado, está cerca de 5 puntos, el aumento de los precios no cesa, y fundamentalmente de los alimentos. El gobierno dispuso un condicionamiento a la exportación por espacio de 30 días. Amado, ¿te parece que es una medida eficaz? Más allá que en la letra chica pareciera ser que algunos pueden exportar y otros no. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está sucediendo con el tema de las carnes? Mira, lo primero es que nosotros venimos hablando de este tema hace casi 2 años, Daniel, de la importancia de los precios y de los ingresos de la población en la República Argentina. Entonces, me parece que la decisión del presidente de hacer un cambio drástico en la política respecto a la carne es que ha tomado nota de la importancia de este tema, ¿no? Porque el último mes las hamburguesas aumentaron 14% según el INDEC. O sea, no solo el índice de precios tiene un movimiento demasiado grande, sino que los alimentos han tenido movimientos por sobre el promedio, y en particular la carne. Entonces creo que es muy importante que el presidente haya tomado esta decisión, que como toda decisión seguramente será un parar para ver, para tratar de organizar este sistema que está desquiciado. Y espero que sea la línea conductora de medidas en otras áreas de la política de precios en la República Argentina, porque con este nivel de inflación, la erosión de los ingresos de la población es descomunal, y eso tiene impacto sobre la vida de las familias, pero también tiene impacto sobre la macroeconomía, porque una macroeconomía sin ingresos potentes no puede desarrollar su mercado interno, y si no puede desarrollar su mercado interno, no puede haber crecimiento, y mucho menos con inclusión social en la Argentina. Artemio, con respecto al tema de ingresos, que es un tema... Bueno, estamos en el más bajo consumo de carne per cápita, incluso y más bajo que el de la crisis del 2001. Hoy, con un salario habitual en la economía argentina, el más habitual, que es de 45.000 pesos, no compras ni 50 kilos de carne. Efectivamente estamos en un problema de ingreso, la carne es un indicador central, y la verdad que en términos de contrato electoral, también ha sido votado por el asado. O sea, una de las promesas más importantes de la campaña electoral fue retomar a los hábitos de consumo que teníamos antes de la catástrofe macrista. Y el consumo de carne es un hábito muy consolidado en las familias argentinas. Por lo tanto, me parece una medida muy razonable, y es insostenible el nivel de precios actual, pensado desde cualquier punto de vista, y muestra la profundidad de la crisis. El más bajo nivel de consumo de carne, incluso más bajo que en plena crisis de la convertibilidad. Lo que están cuestionando algunos es que si es una medida eficaz. Bueno, por lo menos es un cambio de rumbo, Daniel, ¿no? Y un cambio de rumbo no menor, porque es un tema que yo creo que hay que verlo en el plano simbólico también. Pido. Voy a complejizar mi comentario, si se me permite. Dale. Muchos están sosteniendo, inclusive está dando vuelta por ahí un testimonio de Juan Domingo Perón al respecto, diciendo, bueno, el problema no es el precio de carne, el problema son los ingresos, el problema es el salario. O sea, la carne se está transformando en un costo inaccesible en función de los ingresos, de los salarios, las jubilaciones, las asignaciones y demás. Ahí no está el problema, no estará el problema ahí, y se está afectando y se está operando sobre los precios, cuando en realidad el problema es el ingreso. Pero, Daniel, cuando hablamos de ingresos, de salarios, hablamos de ingresos reales. Y esto tiene dos patas. Por un lado, lo que se cobra, y por el otro lado, cómo se mueven los precios. Entonces,
nunca la cuestión de ingresos está disociada de la evolución de precios, porque imaginemos que se dan aumentos masivos de ingresos, y estos a la vez van acompañados de una inflación galopante. Lo que termina pasando es que le sirve más a los grupos concentrados que a quienes percibieron esos ingresos. Entonces, si bien es cierto que hay una política de ingresos demasiado moderada, es importante estar mirando la cuestión de precios en forma permanente. Bueno, el aumento de precios, tenemos unas paritarias pactadas en torno al 35% con 46.3% de inflación anual. Es un poco lo que decía Amado, por el lado por el lado de los precios hay que ver el tema, y también por el lado de los ingresos. Esta circunstancia no se puede mantener en el tiempo. Estamos deteriorando nuevamente el poder adquisitivo del salario comparado con cualquier precio de la economía, y en particular con el alimento. Muy bien. A ver, cuando se plantea lo que venís sosteniendo vos, Amado, lo que viene explicando también Artemio, que quiero decir que humildemente en este pequeño espacio ustedes lo vienen planteando desde hace mucho tiempo, desde hace varios meses atrás vienen planteando esta cuestión. Cuando se plantea la idea de un shock distributivo, ¿no? Que es un poco lo que vos sostuviste, Amado. Es más, vos fuiste el primero que dijo, ojo con aumentar las tarifas. Es más, las tarifas deberían reducirse en términos nominales para ayudar a la reactivación económica. Cuando se plantea eso, dice, mirá que estamos al borde de la hiper, que cuando el Estado planteó un poco de expansión fiscal, el dólar terminó a 190. Y un poco lo que dicen en off, y lo que dejan trascender en on los integrantes del equipo económico, y en particular Martín Guzmán, es cuidemos el tipo de cambio, porque perdiendo salario real quizás perdemos las elecciones, pero si hay una estampida inflacionaria por una depreciación del peso frente al dólar, se puede llegar a caer en una hiperinflación, plantean algunos, digamos. Frente a esa disyuntiva, y planteo otro elemento, o sea, la pandemia es de escala mundial, como ya sabemos, pero yo que sigo por caso lo que sucede en otros países de Latinoamérica, como el caso de Brasil y demás, no, hay una discusión sobre las consecuencias sociales de la pandemia, pero no se discute sobre el precio de los alimentos básicos, en Brasil, en Chile y demás, más allá de que están teniendo un crecimiento en los precios. No sé si me estoy explicando bien con respecto a claro, esto, ¿no? Claro. En Argentina, el tema de los golpes de mercados financieros tiene una larga historia, que un poco me parece que está haciendo referencia a esto, Daniel. Yo creo que en ese sentido, este año la Argentina ha tenido un importante superávit comercial, que es necesario que se empiece a convertir en aumento de las reservas masivo del Banco Central, y además que aumenten las posibilidades regulatorias para aventar cualquier tipo de intento de golpe de mercado, a lo cual le sumaría que si vos no acometés la situación de la concentración, como me parece que se puede hacer a partir de esta medida del presidente sobre la carne, los que te van a hacer la corrida contra el dólar son los mismos sectores que estás beneficiando no combatiendo la inflación. Porque es mentira que el problema cambiario te lo producen los que a través del IFE podrían comprar dólares. Los que te provocan y provocaron en la larga historia económica argentina son los sectores concentrados, los que tienen capacidad para generar corridas cambiarias. Entonces yo creo que el gobierno, sin ningún lugar a duda, tiene que estar siempre preparado para una situación de estas características, porque el mercado financiero argentino es muy pequeño, y entonces tienen la posibilidad de operar con muy pocos fondos en este sentido. Ahora, también es cierto que durante el gobierno de Néstor y de Cristina recuperamos herramientas de participación del Estado en esos mercados, ¿no es cierto?, de poder operar también en esos mercados para tratar de aventar
movimientos especulativos y de anticiparlos. Entonces hay que tener todas las herramientas listas porque esto que vos desarrollabas efectivamente puede suceder. Hasta sucedió en el 2011. Sucedió, te diría, casi todos los años electorales. Ahora, eso no puede ser una excusa para no buscar cómo mejorar el ingreso real de la población en estos años. Bueno, te planteo esto y después vamos cerrando con el tema Chile, ¿no? Que me gustaría conocer la percepción que tiene usted de Chile y además Artemio quería decir algo sobre lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires y la polarización. Bueno, hoy se anunciaron nuevas medidas restrictivas y bueno, lo que estaban debatiendo, incluso muchos oyentes de nuestro programa lo estaban planteando, bueno, están llegando las restricciones, pero no está llegando la ayuda económica, especialmente para aquellos sectores que son la clase media baja, el comerciante, el kiosco, la peluquería, bueno, que va a tener que cerrar, no sé, la librería, o el sector, no sé, los plomeros, los electricistas, que quizás van a tener que estar con las restricciones. ¿Qué pasa que el Estado no está llegando? Porque, a ver, este es un cierre tipo abril, mayo del año pasado, pero sin el IFE y sin el ATP. Artemio. Bueno, vos señalás para mí un punto estratégico. ¿Qué pasa con los sectores medios bajos en una circunstancia de ingreso como la que vivimos y donde las ayudas del Estado no van a llegar de manera plena? Yo creo que hay un problema severo, no tanto por el cierre de la economía, por el funcionamiento estructural de la economía. Hay sectores sociales enteros que están en una situación de ingreso insostenible, que son los que efectivamente requieren de ingreso a través del salario y no pueden enfrentar no solo el cierre de la economía, no pueden enfrentar el cotidiano. Y yo creo que son los sectores que van a definir la elección en noviembre. O sea, me parece clave que el gobierno tome nota de la circunstancia de ingreso de los sectores medios y medio bajos que están por afuera de aquellos que están beneficiados por las políticas de ingreso de la cúspide de la pirámide, incluso la eliminación del mínimo no imponible, la suba del umbral del mínimo no imponible le pega, ni siquiera roza a estos sectores, y tampoco llegan a través de los planes y las transferencias de ingresos habituales, a través de las ayudas que el gobierno tiene planteadas por los sectores populares. Ahí hay una cantidad importante de población que está en una situación muy crítica, y en términos electorales es un voto obviamente estratégico para definir elecciones que hoy no hay garantía de su comportamiento, porque están sufriendo como ninguno la cuestión socioeconómica, sin ningún amparo por parte del Estado. Ahí no hay ninguna duda que se necesita una fuerte política directa, temporaria. Pero te planteo algo, Amado, porque ya sé para dónde va, ya te conozco. Te planteo algo. Mira, hoy sí. Los oyentes me escribían al programa diciendo que están empezando a pagar el crédito que le dieron a los monotributistas de las escalas más bajas a tasa cero. Bueno, lo que hay que hacer es rápidamente refinanciarlo, completo. Me dice, estamos entrando en la segunda ola de restricción y yo tengo que empezar a pagar el crédito a tasa cero. Rápidamente hay que hacer una innovación y con un horizonte temporal largo, porque sabemos que esto no se va a terminar. Yo creo que lo ideal sería hacer una innovación de todos esos créditos, continuando a tasa cero, porque uno de los problemas de Argentina que dejó Macri es la altísima tasa de interés, pero con un horizonte temporal largo, para dar, además de certeza económica, paz mental en un momento tan difícil como este, ¿no? Entonces uno podría decir, vamos a hacer una innovación de todos esos créditos a un plazo de 24 meses, para que la primera cuota caiga dentro de 24 meses. Porque ya son fondos hundidos. Entonces es importante que se usen todos los mecanismos para aumentar los ingresos de la población que sean posibles en esta etapa. Pero también mecanismos estructurales, por ejemplo, para enfrentar una circunstancia tan difícil en términos sanitarios, lo que implica un detenimiento de la actividad económica, como va a implicar indudablemente, bueno, no se corresponde con el aumento de jubilaciones y pensiones que efectivamente dio el gobierno recientemente. Eso debiera haber sido pensado
en otra perspectiva, porque son recursos de ingreso familiar con el cual deben enfrentar una circunstancia de pandemia como la que vivimos. No está en línea el aumento, aunque esté por arriba de la inflación o empate con la inflación, no olvidemos esa discusión. No está en línea el nivel de aumento de una jubilación mínima o una pensión mínima con el desafío de enfrentar un detenimiento de la actividad económica como vive un sector importante de la población. Debiera pensarse esas políticas de transferencia de ingresos también en función de enfrentar circunstancias como la que vivimos. No está en línea un aumento como el que recibió el salario mínimo vital y móvil con una situación de pandemia. O sea, el gobierno tiene que poner la cabeza también en ese elemento de transferencia de ingresos que apuntan a un sector que está por afuera de la tarjeta alimentar y de los mecanismos habituales de transferencia de ingresos, y no son los que están en las mejores posiciones salariales. Ahí creo que tiene que hacer un esfuerzo, o debiera haberlo hecho, el gobierno, un esfuerzo pensando en que debe atravesarse todavía un periodo largo en términos de restricciones económicas que requiere de un esfuerzo de ingreso adicional. En el mismo sentido de esto que dice Artemio, Daniel, el ANSES puede construirse en una herramienta clave en una situación como esta, por la capacidad operativa, por la base de datos. Yo, más que la tarjeta alimentaria, reforzaría los ingresos directos a través de mecanismos como la AUH, pero también el ANSES tiene una potente base de datos para poder llegar con la mano del Estado a esos sectores medios bajos, medios que vos señalabas al principio, que me parece que en términos relativos tienen una situación muy, muy embromada a partir de la pandemia por el tipo de actividades económicas que desarrollan, ¿no? Entonces, fortalecer la UH, fortalecer el ANSES como herramienta del Estado para llegar rápidamente y efectivamente a esos sectores, me parece una de las claves. Por el tema Pepín, que fue el comienzo de esta semana, el día lunes, en el show televisivo de Carlos Pani, Pepín, desde Uruguay, anunció que iba a pedir asilo político. ¿Qué reflexión? ¿Qué análisis? Bueno, lo primero que te diría, Daniel, es que a todas luces Pepín se autodeclaró culpable, ¿no? En una causa en donde ni más ni menos se le está imputando haber apretado gente para robarle la empresa. O sea, estamos hablando del gobierno de Macri y el uso del aparato estatal para robarle la empresa a dos personas. En esta causa en concreto se está ventilando lo que se hizo sobre el grupo Indalo y cómo apretaban. Pero también a mí me recuerda lo que se ha estado ventilando respecto a lo que hicieron sobre Gil Carbó, que también fue este mismo personaje, ¿no? Que hay varios testimonios al respecto, que un poco más, poco menos, le dijeron: si no renunciás a tu cargo, vamos a meterte presa a vos y a tus hijas. Y además publicaron los teléfonos de las hijas en los diarios, etcétera, etcétera. Ahora, esto de fugarse, porque el día lunes o martes se dictó la captura internacional de este tipo, que bueno, se está escondiendo, que ni siquiera es capaz de ir a una indagatoria. Entonces eso te marca a las claras cómo los mismos que dicen que defienden a la República y que los jueces son el último reducto de la democracia y la República en Argentina, cuando tienen que ir a dar explicaciones a la justicia no van. Es muy grave y además me parece que ilumina con toda claridad lo que está pasando con el procurador, casi de facto te diría, Casal, que puso Macri a dedo después de haber hecho toda esta presión sobre Gil Carbó. Le voy a pedir por favor a la radio a ver si me puede bajar el retorno, porque yo me estoy escuchando, por favor. Estamos teniendo una dificultad, pues estamos saliendo a través de la radio, estamos grabando el conversatorio. Les pido por favor si me pueden prestar atención en eso, se los agradecería. Bueno, tenemos un tape que tiene que ver con este tema. A ver, vamos a ponerlo, dale. Con respecto a Pepín anunciando su asilo en Uruguay.
Fabián Rodríguez Simón es un abogado, asesor de Macri durante el gobierno en la ciudad, asesor de Rodríguez Larreta, asesor de Macri. ¿Por qué no nos contás cuál es la situación en la que estás? Efectivamente, pedí refugio político en Uruguay en el marco de una serie de normas de protección internacional de las personas. Él es un abogado que vio C5N en esta campaña de persecución, es decir, que ir preso en cuanto pisase Argentina, lo viene repitiendo hace cuántas semanas. Él sintió que corrió un riesgo en serio y decidió acogerse a esta figura, ¿no? Pero la realidad es que la persecución existe. Mi pregunta es, ¿estamos ante el primer exiliado de la democracia? Uno de los abogados, que es asesor y amigo más cercano del expresidente Mauricio Macri, podría convertirse en el primer exiliado desde la recuperación democrática de 1983. Realmente, Fabián Pepín Rodríguez Simón fue la persona que a ustedes los mandó a la cárcel. Fue el principal ejecutor de las decisiones de la mesa judicial, que encabezaba Mauricio Macri, en la cual formaba parte también Marcos Peña, Mario Quintana, Germán Garabano, Torello. Era un equipo de trabajo para producir acciones en distintas sedes de organismos del Estado. Bueno, dispositivo, ahí está bien contado en el informe que hizo Diego Belauzarán para nosotros. Queremos destacar también el trabajo que está haciendo Ernesto Fara, que está un poco con la puesta al aire de este conversatorio en versión audiovisual. Queda bastante claro, ¿no? Informe. Muy bueno el informe, porque marca las claras. Mira, hablan de persecución. Bueno, evidentemente saben que ellos persiguieron y se piensan que todo funciona igual. Porque esa es la clave, me parece. Queda muy ellos claro. Saben que practicaron un tipo de persecución absoluta, articulada con los medios, con el poder judicial, el poder político, y creo que lo que ve Pepín es que se le viene a él. Él piensa que todos funcionan con su misma condición. Efectivamente está por eso en una situación muy incómoda. Además, solo se justifica esa presunción un pedido de asilo político a un país, a Uruguay. Me parece un despropósito, pero creo que es un poco lo que decía Amado. Ellos piensan que efectivamente todos funcionan como ellos funcionaron en su momento. De ahí la desesperación de este hombre. Y hay una cuestión adicional, Artemio, me parece, que es que esta gente no le importa ni siquiera poner en tensión la relación entre Uruguay y Argentina. No. Porque es tremendo lo que están haciendo, ¿no? Para no ir a una indagatoria, genera una situación de tensión política que realmente no tiene nada que ver. Que venga, explique, y lo que pasa es que él no puede explicar que apretaba a personas para que hagan tal o cualquier cosa en un esquema sistemático usando los recursos públicos. Porque acá estaba metido el ministro de Justicia. No nos olvidemos que cablearon y microfonearon las cárceles. O sea que es todo un modus operandi. Ustedes han tenido algo que yo no me voy a olvidar nunca de acompañar en la cuestión de detención. Eran también espiados. Nuestros amigos, nuestros familiares, nuestras compañeras, nuestros compañeros, nuestros abogados. O sea, no había Estado de Derecho en la República Argentina. Bueno, este Pepín, que se esconde como una rata, porque todos los días está presentando algo para no venir a Argentina, fue parte central en ese entramado que viene quedando al descubierto. Bien, a ver, vamos a dar un ejemplo que, bueno, vos, el que está acá al lado nuestro, fue protagonista. A ver, a vos te detiene el juez federal, Ariel Balijo, sin llamarte a una indagatoria, ¿o no? Exactamente. Sin siquiera haberte llamado a una indagatoria. O sea, la detención era para ir a una indagatoria. ¿Te imaginás, Daniel, que yo fui a una indagatoria siendo vicepresidente? No solo me presenté como cada vez que me pidieron, sabiendo incluso que era injusto, sino que pedí que la anticiparan. Ninguna compañera ni compañero de nuestro espacio se escapó del país. Nadie. Hoy hay un excelente hilo de Oscar Laborde sobre la figura de Pepín, y dice que él amenazaba a colegas del Parla Sur diciendo: anda eligiendo los libros que vas a llevar a Ezeiza. Una amenaza absolutamente impune, de una característica brutal, pero eso fue la violentación del Estado de Derecho durante el macrismo, fue gravísima, y creo que esto muestra claramente la forma de acción de esta gente. Y ahora, bueno,
ellos creen que las reglas de juego que aplicaron les van a ser aplicadas. Yo creo que si aplicaran la doctrina que aplicaron durante la época del macrismo, ya estaría preso. Doctrina que está intacta, ¿no? Que es la doctrina Martín Irursum, ¿no? En realidad la doctrina fue revisada, hay que decir, pero lo que está intacto es Martín Irursum, quien es el jefe político y estratégico de Martín Irursum, que es Ricardo Luis Lorenzetti. O sea, todo el dispositivo ese está absolutamente intacto, ¿no? Y este dispositivo que vos estás señalando, reseñando, vos fijate, ¿no? Hubo una andanada de detenciones preventivas día a día. Y de golpe, cuando terminó el gobierno de Macri, cesaron las prisiones preventivas. De repente. O sea que está claro que no es un sistema de justicia, sino que es un sistema de poder que confluye con Cambiemos, que confluye con Macri y que también confluye con el poder económico en Argentina. Bien. Porque pareciera ser que también le están soltando la mano a Pepín, ¿no? Sí. Es muy incómodo para los macristas y para los radicales, entre otras cosas, sostener esto, ¿no? Sí, habrá que ver qué cosas tiene para contar Pepín también, por las cuales no puede venir. ¿No es cierto? Porque lo que va quedando... ¿Qué querés? ¿Qué estás sugiriendo, Amado? Y yo creo que sabemos, por lo que sale en los medios, que los cruces de llamadas son al más alto nivel y coincidiendo con fechas donde sucedían estos aprietes o donde había alguna definición judicial. Entonces yo creo que son todas cosas que no va a poder explicar. Y además, bueno, cuando le pregunten por qué hablaba con personas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o con personas del Poder Ejecutivo o con jueces en esas fechas, creo que eso es lo que no se va a poder explicar y va a fortalecer también lo que está en la causa que se venía llevando en Loma de Zamora respecto al espionaje ilegal que hizo Macri, que hizo Garabano, y que bueno, realmente es un escándalo, ¿no? Porque es muy difícil encontrar en etapas democráticas gobiernos que han hecho estas cuestiones y el uso sistemático, esto que dice Macri parece una película de esas de Borat, ¿no? Porque el tipo está hablando de lo que hacía él y nosotros hoy tenemos un jefe de los fiscales que ocupó ese cargo cuando obligaron, presionando y extorsionando a la que había sido elegida casi por unanimidad en el Senado. Gil Carbó fue elegida casi por unanimidad en el Senado. Bueno, a Macri se le ocurrió que no podía estar más. La apretaron, la extorsionaron. Cuando renuncia, Macri pone a dedo a Casal y Casal acepta ese lugar, porque también hay que decirlo. Casal es parte de ese entramado, se atornilla en ese lugar porque está defendiendo intereses inconfesables y además él sabe que está en forma ilegal ahí. De los llamados de Pepín, 59 llamados a Rosenkrantz, 17 con Rosati, 162 con Garabano y más de 100 a jefatura de gabinete y presidencia. Por eso están preocupados también. Claro, por ahí van a decir que era para los turnos del Olivos Padel Club. Sí. Pero parece que es poco creíble, ¿no? Poco verosímil. Bueno, cerremos tema Pepín. Bueno, estamos terminando, íbamos a hablar de Chile, pero nos quedamos sin tiempo. Me parecía muy interesante lo que sucedió esta semana, el domingo pasado, con las elecciones constituyentes en Chile. Es un tema que nosotros a lo largo de la semana le damos mucha importancia a lo de Chile. Consideramos que puede llegar a ser un laboratorio, una prueba, un modelo de lo que puede llegar a suceder en el resto de la región. El estallido del año 2019 derivó en una elección constituyente donde tanto la derecha neoliberal como el proyecto más socialdemócrata, liberal, progresista, tuvieron una derrota contundente en Chile, y se abre un escenario absolutamente inesperado, ¿no? Que además en Chile, que fue el país modelo para
para toda la coalición mediática económica en nuestro país. Siempre ponían como modelo, fíjense Chile, fíjense Chile, fíjense Chile. Bueno, Chile, fíjate lo que pasó en Chile, ¿no? Ha sepultado la Constitución, han barrido no solo que han convocado a una constituyente, sino que el resultado de la constituyente ha barrido con las expresiones más tradicionales políticas. Es un tema que me gustaría que lo podamos profundizar seguramente en otro capítulo, y quedaba pendiente, no sé si querés decir algunas líneas como para adelantar, Artemio, lo que vos veías como la polarización electoral como casi la única alternativa en el mediano plazo. Mira, en la ciudad de Buenos Aires recientemente hay una encuesta de proyección muy interesante que muestra la intención de voto en Ciudad de Buenos Aires, que es un distrito atravesado por todo el sistema de comunicación habitual de medios opositores y que constituye escucha de una manera frondosa, te diría. Y ahí, ¿qué se observa? Bueno, que el 80% de la intención de voto, te diría más, casi el 90%, se instala tanto por el lado del oficialismo, Junto por el Cambio en el distrito, cuanto por el lado de la oposición principal, que es Frente de Todos. O sea que la polarización manda. No hay en Capital tampoco lugar para terceras alternativas. Y con respecto a las terceras alternativas, esta novedad de los libertarios no llega a 3 puntos de intención de voto. O sea, tampoco está funcionando el intento por instalar nuevas alternativas, nuevos espacios de representación por parte de los medios, dándole sentimil y mucho espacio que luego en términos de opinión pública no se corresponde. Tampoco funciona la izquierda tradicional, que con una gran candidata como Miriam Bregman, lamentablemente sujeta al techo, digamos, transparente del espacio partidario que transita, no está llegando tampoco a una alternativa electoral voluminosa. Pero vuelvo a insistir, tanto en Capital Federal como en el resto del país, las elecciones de medio mandato se van a definir por una polarización a todo o nada, y no hay lugar para terceras alternativas, a pesar de que estas sean pensadas para erosionar el voto de las dos grandes coaliciones. En el caso del Frente de Todos, seguramente le van a armar alguna alternativa para tratar de erosionarlo el voto. Ahí todavía no se sabe bien cuál va a ser el destino de la opción que está llevando adelante Florencio Randazzo, pero no me extrañaría que surja como una alternativa posible. Lo mismo los libertarios, que me parece una alternativa que tiene mucho volumen mediático, pero ninguna eficacia en términos de opinión pública. Vamos a una elección polarizada, a todo o nada, entre dos modelos excluyentes del país. Creo que hay que estar a la altura de lo que pide el electorado, que efectivamente yo creo que en Juntos por el Cambio lo han notado. Vos sabés que la referente más voluminosa en términos electorales en Capital Federal es Patricia Bullrich, por arriba de María Eugenia Vidal y por arriba de eventualmente Fernán Quirós. O sea que los discursos duros, los discursos definidos en ambas coaliciones son los que están tomando posición electoral primordial. El caso de Leandro Santoro en el Frente de Todos es notable, es el único opositor frontal a las políticas que lleva adelante Larreta, digo el único opositor en términos de visibilidad mediática sobre todo, que lleva adelante la política de Larreta, y sin embargo es, cuando vos analizás en términos de político más votado, el político que individualmente recibe más intención de voto en el distrito. Están funcionando aquellos que definen claramente el rumbo a seguir y que confrontan con las experiencias opuestas, tanto Patricia Bullrich cuanto, en el caso de Capital Federal, Leandro Santoro. Funciona así el sistema electoral en Argentina. La polarización manda y va a mandar claramente en la elección de medio mandato. Artemio, un abrazo muy grande, querido Amado, un abrazo muy grande. Espero verlos pronto personalmente, a ver si nos juntamos. Y por lo menos por 10 días no. Por 10 días no. Por 10 días no. 10 que se pueden extender un poco quizás. Bueno, porque hay un fin de semana, Está muy bien. Vamos. Les mando un abrazo grande. Gracias, Artemio. Gracias, Amado. Gracias. Chao, Artemio. Chao, hasta luego.